El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Cristianismo protestante en América Latina. ¿Por qué y cómo? Comencemos con algunas opiniones y juicios. El protestantismo es una forma del capitalismo norteamericano, elemento conquistador, amigo del capitalista y enemigo del obrero, que se ha propuesto mediante sus escuelas, sus templos y sus deportes, la americanización del pueblo. Por lo tanto, el protestantismo latinoamericano se estableció aquí en el vientre de una invasión extranjera y lleva las marcas del sectarismo y del individualismo que la caracterizaban. Resultó, pues, en una aculturación que nada tiene que ver con nuestro origen y formación histórica y en un subproducto de las conquistas políticas, económicas y culturales de los siglos pasados. 2. Creo firmemente que extender la reforma al mundo latinoamericano de una manera inteligente y vigorosa es provocar las luchas de conciencia en las que se forjan y se templan los grandes caracteres tan necesarios para el engrandecimiento y la salvación de las repúblicas, y es llevar a él el soplo vivificador de las libertades de tal modo conquistadas por los pueblos del norte. 3. El controversista católico, el protestante arrepentido de la década de 1960 y el entusiasta intelectual evangélico de 1916 tienen valoraciones muy diferentes, pero parecen coincidir en el reconocimiento de una relación histórica e ideológica entre el protestantismo latinoamericano, el proyecto liberal modernizador de sectores políticos latinoamericanos y la influencia norteamericana. Cualquier observador desprejuiciado tendrá que 1. Rostros del protestantismo latinoamericano. Reconocer en esta relación al menos una verosimilitud cronológica. Con algunas precisiones que oportunamente señalaré, la segunda mitad del siglo pasado es el lugar histórico donde convergen en América Latina estos tres procesos: el proyecto liberal, el predominio de la presencia de los Estados Unidos y el ingreso del protestantismo. ¿Qué relación los liga? ¿Cuáles son las características de cada uno de esos factores? ¿Cómo evaluar histórica, ideológica y teológicamente este periodo? Estas son las preguntas que han sido objeto de apasionadas discusiones y que hacen a la autoconciencia y a la identidad del protestantismo latinoamericano. Mi aporte a esta discusión se limita en este contexto a plantear tres preguntas. 1. Si existe una relación, ¿qué importancia histórica tiene? 2. ¿Dónde reside la afinidad? ¿Qué habría hecho posible esa relación? Y 3. ¿Cómo respondemos los protestantes a ese supuesto pasado histórico en función de nuestra misión aquí y ahora? ¿Y existe esa relación y qué importancia tiene? No nos distraeremos en el análisis de lo que Jean-Pierre Bastian califica y descarta como la hipótesis conspirativa. 4. Según ella, como lo manifiesta nuestra primera cita, las misiones protestantes no habrían sido otra cosa que la punta de lanza, el acompañamiento ideológico o la legitimación religiosa de la penetración económica, política y cultural de los Estados Unidos en América Latina. En todo caso, un instrumento consciente y deliberado del proyecto neocolonial. Es una teoría que han esgrimido a menudo polemistas católico-romanos, a veces en alianza con los nacionalismos de derecha, y luego algunos marxistas, y que ha perturbado la conciencia de no pocos protestantes, progresistas, en la década de 1960, llevando a veces a repudios y confesiones prematuros. Aparte de las coincidencias en el tiempo, muy pocas evidencias respaldan tal teoría. Incluso habría que precisar los argumentos de fechas, ya que el proyecto imperialista de los Estados Unidos recién toma cuerpo en América Latina luego de la Guerra de Secesión en aquel país 1860, cuando la presencia protestante ya tenía aquí más de 2 décadas. En todo caso, es más bien a la 12. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Influencia y presión británicas desde las guerras de independencia a las que habría que atribuirles, para bien o para mal, la apertura del panorama religioso en el continente. Por otra parte, se hace muy difícil hacer generalizaciones.
Pese a los elementos comunes que permiten hablar de una historia de América Latina, hay que tener en cuenta una gran diversidad entre las varias naciones y regiones en términos de cronología, en la orientación que tomaron los países independientes, en las formas de su incorporación al proceso neocolonial y en las características y tiempos de ingreso del protestantismo. Muy diferente, y en mi opinión mucho mejor fundamentada, es la hipótesis asociativa, que el propio Bastián formula en estos términos. Por lo tanto, la razón de ser de las sociedades protestantes en América Latina durante estas décadas tenía menos que ver con el imperialismo norteamericano, que con las luchas políticas y sociales internas al continente y que se resumía en la confrontación entre una cultura política autoritaria y estas minorías que buscaban fundar una modernidad burguesa basada en el individuo redimido de su origen de casta y por lo tanto igualado en una democracia participativa y representativa esperando con eso poner fin a los privilegios pluriseculares, s. Por cierto que esta tesis no le impide a Bastián reconocer que la emergencia de los protestantismos de manera sistemática a partir de la segunda mitad del siglo XIX encuentra su explicación en la expansión del modelo de producción capitalista, a escala continental, 6 ni que, particularmente hacia 1916, el movimiento misionero adopta el lema del panamericanismo, y que así se abrió un camino difícil, por el que el protestantismo se mezclaba con la penetración ideológica norteamericana. En el continente, 7. El valor de esta hipótesis reside en que reconoce que el ingreso del protestantismo se explica, fundamentalmente por una situación endógena a Latinoamérica, la lucha por una modernización liberal, y que allí el protestantismo se alía con sectores latinoamericanos que impulsan tal proyecto, principalmente, en la tesis de Bastián, con las asociaciones libertarias de distinto tipo, logias masónicas, asociaciones obreras, logias de intelecto aún no es sociedades parapolíticas. 13. Rostros del protestantismo latinoamericano. Si aceptamos en principio esa hipótesis, luego haremos algunas observaciones críticas. Cabe hacerse varias preguntas. Primeramente, ¿quiénes son los protestantes que asumen esta asociación? De los estudios que se han venido realizando últimamente parece surgir que se trata, por 10 menos hasta fin del siglo XIX, el periodo más importante para este tema, de algunos de los misioneros vinculados a las iglesias más liberales, metodistas, presbiterianos y algunos bautistas, y a algunos intelectuales, algunos de ellos ex sacerdotes disidentes, tempranamente ingresados al protestantismo. Lo más curioso es que, como veremos, tales misioneros tienen una formación espiritual y teológica conservadora y pietista que se compadece mal con la orientación secularista de algunos de sus socios latinoamericanos más radicalizados. Cabe suponer que la asociación se produce sobre la base de una coincidencia en la afirmación de una sociedad democrática para la cual a todos atraía el modelo norteamericano y, probablemente más aún, de la necesidad misionera de lograr una apertura a la libertad de conciencia y de culto. Los dirigentes latinoamericanos, a su vez, encontraban en esta alianza un apoyo para su lucha contra la oposición clerical a las reformas que pretendían introducir. No me parece exagerado sospechar que tenemos aquí una convergencia de intereses más que una similitud de ideas. Sobre este tema volveremos en el próximo capítulo. En todo caso, se trata de las élites de una y otra parte, en tanto que, en 10 que hace a los nuevos conversos que ingresaban al protestantismo desde sectores marginales de la sociedad, aparte de las repercusiones en el ámbito de la libertad religiosa, la asociación tuvo muy poca importancia. Se impone, sin embargo, una segunda consideración. No he encontrado estadísticas de la población protestante en América Latina hacia 1840, pero las referencias e informaciones disponibles nos hacen pensar en unas pocas decenas de miles, la mayoría de ellos extranjeros o producto de la escasísima obra misionera, casi reducida a colportaje, intentos de misión, Argentina, Brasil, muchas veces frustrados. El mayor impacto en el siglo XIX se produce en la segunda mitad del siglo, con las condiciones abiertas por los triunfos de los sectores liberales.
Aún así, las estadísticas de 1903 se mantienen por debajo de los 120.000.8. Suele decirse que 14. 151 rostro liberal del protestantismo latinoamericano. La presencia protestante tuvo un peso mucho mayor que su número. Puede ser que así fuera. Pero es curioso que solo 10 dicen los protestantes. Una consulta de los trabajos históricos de los autores seculares más reconocidos, tanto latinoamericanos como de habla inglesa, muestra una ausencia casi total de referencias a la presencia protestante. Aun quienes, como Halperin Dongi o el norteamericano Bams, dedican secciones a discutir la problemática religiosa de la época y la lucha por la tolerancia religiosa, no asignan al protestantismo ningún papel como sujeto de esos procesos. Es lapidaria la conclusión de John Lynch. Sin embargo, luego de casi un siglo de crecimiento, el protestantismo era un fenómeno raro y exótico en América Latina. En la lucha por las conciencias, Mainz, la fe católica tenía un rival más fuerte, el positivismo. 9. ¿Queremos atribuir tal vacío solo a prejuicios compartidos por autores tan diversos? ¿No será más bien que, desafiados por la necesidad de insertarse en la historia y de reivindicar su legitimidad latinoamericana, algunos tempranos historiadores o intelectuales protestantes hemos inflado unas participaciones o acciones limitadas y circunstanciales de protestantes o el reconocimiento de latinoamericanos notables, Sarmiento, Alberdi, Juárez, Bello, etc. A menudo en citas selectivas y descontextualizadas en la obra total de los autores y los hemos transformado en clave hermenéutica para entender una historia en la que nuestra presencia ha sido en verdad marginal. Irónicamente, esa reivindicación regresaría como condenación frente a la crisis del modelo al que se la vinculaba y así, desencadenaría sentimientos de malestar, culpabilidad y autorrepudio en una generación posterior. 11. ¿Qué proyecto liberal? La historiografía protestante más reciente coincide en ubicar en el Congreso Evangélico de Panamá 1916 un momento decisivo en la autoconciencia del protestantismo latinoamericano. Con dos limitaciones, coincidió con esa interpretación. En primer término, que se trata mayormente de un congreso misionero, en ese sentido, nos sirve para delinear la concepción y la estrategia de la 15. Rostros del protestantismo latinoamericano. Empresa misionera, que no hay que confundir con la vida cotidiana, la piedad y la práctica de las congregaciones evangélicas en el continente. En segundo lugar, se trata de un congreso hegemonizado por las denominaciones históricas liberales. Utilizo aquí el término en su acepción norteamericana de progresista o de avanzada, influidas en diversas medidas por la teología liberal y el evangelio social de los Estados Unidos, metodistas, presbiterianos, discípulos de Cristo, American Baptist Convention, del norte de los Estados Unidos, y, más aún, por los sectores misioneros liberales de tales denominaciones. No están presentes, o no influyen decisivamente, las misiones británicas o misiones como la Convención Bautista del Sur, la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia del Nazareno o los Hermanos de Plymouth que ya estaban presentes en América Latina y desempeñarían un papel muy importante en el periodo siguiente. Así y todo, Panamá es importante para nuestro tema. Condensa. Una reflexión de las misiones norteamericanas que, desde la Conferencia Misionera de Edimburgo de 1910, de la que fueron marginadas las misiones en América Latina, venía desarrollándose y alcanzando forma orgánica. Y lanza una serie de iniciativas, particularmente el Comité de Cooperación para América Latina, CCLA, como organismo permanente de coordinación, con los programas de consulta y de publicaciones, que fructifican en consejos o federaciones regionales y diversas formas de cooperación. Por todo eso conviene detenemos un poco para situar el Congreso de Panamá de 1916 contra su trasfondo histórico, eclesial y teológico. 1. Estados Unidos y América Latina desde mitad del siglo XIX.
El presidente Momoe había definido en 1823 su doctrina, resumida como América para los americanos, después de diversas vacilaciones y supuestamente como protección frente al riesgo de que la consolidada Europa de la Restauración de 1814 pretendiera recuperar posiciones en América Latina. Seguramente, sin embargo, la doctrina tenía un significado más amplio, la reivindicación de América Latina como un espacio de seguridad, control político y hegemonía comercial de los Estados Unidos. A ello se debe, sin duda, el haber rechazado la iniciativa de Gran Bretaña de hacer en 16. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Conjunto esa declaración protectora. Las consecuencias no se hicieron sentir de inmediato, tanto la concentración en la conquista del oeste como las crisis internas y la preocupación por consolidar el control territorial y la conquista de los mares, Meján, ocupaban el primer plano. Pero hacia mitad del siglo, el viejo lema del destino manifiesto lo se interpreta como criterio de la relación con los vecinos al sur. Negociada la anexión de Florida y las Luisianas, el control del Caribe, particularmente Cuba y Puerto Rico, aparece como la meta inmediata. Y las estrategias para incorporar Texas, Nueva México y la Baja California, ya explícitas desde la década del 18-20, van desde la propuesta de compra hasta la inserción de población y finalmente la guerra en 1845. La penetración económica es más lenta y hasta fines del siglo Gran Bretaña mantiene la hegemonía económica y comercial en la mayor parte de los países de América Latina. Los cambios, sin embargo, iban favoreciendo a Estados Unidos. Ya al final del periodo colonial el modelo mercantilista perdía altura en América Latina. Por algún tiempo las revoluciones de emancipación soplaron en su favor al blanquear y ampliar las relaciones mercantiles diversificadas que ya existían, fundamentalmente con Gran Bretaña y Francia. Las élites criollas que predominaron en las primeras décadas del siglo solo intentaban transferir en beneficio propio el monopolio comercial, el patronato religioso y la estructura social coloniales. Por un tiempo lo lograron sin mayor dificultad. Pero pronto se hizo evidente que el modelo mercantil se agotaba y que era necesario avanzar hacia un modelo productivo. Ello entrañaba incorporar al sistema económico nueva fuerza de trabajo, lo que significaba estimular la inmigración y la educación de la población propia. Pero todo esto solo podía venir de la mano de una transformación de la mentalidad, de nuevos hábitos y valores. En resumen, del ingreso a la modernidad ilustrada, ella y allí, tropiezan también con la resistencia de un Vaticano católico que ha tomado las banderas de la lucha contra la modernidad liberal y que poco a poco recupera el control de la desorganizada iglesia latinoamericana que había quedado a la deriva luego de las luchas de la independencia. La nueva élite que va asumiendo el poder en largas y complejas luchas, desde la mitad del siglo XIX representa esa nueva visión. Sus sueños democráticos y 17. Rostros del protestantismo latinoamericano. Progresistas y sus necesidades económicas van aproximándola al modelo norteamericano y si bien tiene aún reservas similares a las de sus antecesores, va gravitando naturalmente en esa dirección, como ya lo predecía George Adams en 1823.12. La absorción económica de América Central ocurre ya en las últimas décadas del siglo. La hegemonía en Brasil y los países del norte de América del Sur crece desde finales del siglo y el resto, solo después de la Gran Guerra, 1914-18. El rostro conquistador de la política panamericana de los Estados Unidos despierta, como lo sabemos, distintas reacciones en las élites gobernantes de América Latina. Algunos gobiernos quieren conservar relaciones europeas como freno de contención, otros proponen un tipo de panamericanismo bolivariano. Y casi todos se manifiestan, sinceramente o no, opuestos a las intervenciones armadas. Hacia la década de 1880 Estados Unidos comienza a redefinir su política en términos de panamericanismo. Y en 1888 convoca en Washington a todos los países
latinoamericanos a la primera Conferencia Internacional de Estados Americanos. Gordon Connell Smith resume el problema de interpretación en un par de frases lapidarias. Ha sido un mito cuidadosamente cultivado que el sistema interamericano, establecido en toda forma como resultado de la Conferencia de Washington, se base en los ideales de Simón Bolívar, y que Bolívar es el padre del panamericanismo. Tal mito no está basado en la realidad, pero el mito crea su propia realidad. J3. Otro es el panamericanismo, que campeó en los congresos continentales de Panamá 1825, Lima 1847, Santiago de Chile 1856 y otra vez en Lima 1865, donde Estados Unidos estuvo ausente, que precisamente se entendieron a sí mismos como intentos de crear defensas tanto frente al avance norteamericano como ante la amenaza europea. La tensión entre estas dos concepciones se evidencia en la conferencia de 1888. La oposición de varios gobiernos, marcadamente el de Argentina, frustró varias propuestas norteamericanas. Por ejemplo, la de una unión aduanera, y a su vez el veto de Estados Unidos rechazó resoluciones contrarias al derecho de conquista o la cláusula Calvo, que habría impedido a extranjeros apelar a otras leyes que las que rigieran en 18. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. El país donde habitan y negocian. La conducta posterior de Estados Unidos bajo Theodore Roosevelt, 1901 a 1909, William Taft, 1909 a 1913, e incluso Woodrow Wilson, 1913 a 1921, no hace sino confirmar los temores latinoamericanos. Esta última referencia es importante porque el discurso de Wilson intenta una definición liberal del panamericanismo. En este hemisferio, el futuro será muy diferente del pasado. Los estados latinoamericanos han sufrido más imposiciones económicas que ningún otro pueblo del mundo. Nada me causa más alegría que el pensar que pronto se emanciparán de tales condiciones y que debemos ser los primeros en ayudar a tal emancipación. Debemos mostrarnos amistosos y comprender su interés, esté de acuerdo o no con el nuestro. 14. Pero cuando el mismo Wilson señala que, como el comercio no conoce fronteras, la bandera de esta nación deberá ir tras ellos, los comerciantes estadounidenses, para echar abajo las puertas de las naciones que no quieren abrirse, y, uniendo la acción a la palabra, ejerce presión sobre la política interna de México, incluyendo intervenciones armadas, e interviene en el Caribe, República Dominicana, Nicaragua y Haití, se entiende la conclusión del historiador norteamericano Van Olstein. Acerca un fuerte olor a fariseísmo en la diplomacia norteamericana. 15. 2. Estamos así en 1916. Y en América Latina la interpretación latinoamericana del Congreso Evangélico de Panamá aparece escrita en portugués por el distinguido educador brasileño Erasmo Braga y en castellano por el profesor uruguayo Eduardo Monteverde. Los documentos oficiales están solamente en inglés, bajo el título Panamericanismo, aspecto religioso. Ingenuidad, complicidad deliberada, genuina convicción. Probablemente todo eso y a la vez nada de eso. En la medida limitada en que el protestantismo latinoamericano de ese periodo está formulado y representado por el Congreso de Panamá, resulta claro que es una alianza explícita con el panamericanismo. Pero, ¿qué panamericanismo? ¿El del discurso de Wilson o el de sus acciones? ¿El de la Conferencia de Washington o el de los congresos continentales? Es también claro que los líderes reunidos en 19. Rostros del protestantismo latinoamericano. Panamá ven el futuro de los países latinoamericanos como un proyecto liberal. Pero, ¿qué proyecto liberal? Al referirse a los gobiernos progresistas de la segunda parte del siglo XIX, Halperin los distingue en liberales: México, el Río de la Plata, Uruguay, César o progresistas, Venezuela, Guatemala, América Central, Ecuador, y oligárquicos, Colombia, Perú, Chile,
además de Brasil, 16 es claro que la problemática neocolonial es entendida y actuada de maneras muy diversas. ¿Qué representa el Congreso de Panamá en esa diversidad? No puedo detenerme aquí en un estudio detallado de la historia, los contenidos y las consecuencias del evento. Hay una vasta bibliografía en la que pueden hallarse las diversas interpretaciones. 17 es, creo, por lo demás, un hecho ambiguo en el que se dan diferencias, divergencias y contradicciones. Sin embargo, si uno toma la voz de quienes evidentemente condujeron el proceso preparatorio y tuvieron un papel decisivo en el desarrollo del Congreso y la puesta en práctica de sus resoluciones, es posible hallar una visión bastante homogénea del protestantismo ilustrado que los inspira. En lo que hace al panamericanismo, apenas es necesario argumentar el rechazo al intervencionismo armado. En realidad, ya varios misioneros lo habían condenado explícitamente en relación con la guerra contra México y las intervenciones en América Central, y habían denunciado los intereses económicos que se escondían tras ellas. 10 años después, una misionera conservadora como doña Susana Strachan hablaba, en los conflictos de la administración Coolidge con el gobierno mexicano, del heroico esfuerzo de Calles que merecía las oraciones y la simpatía de todo cristiano verdadero en su lucha gigantesca. Y añadía, está cara a cara con dos enemigos insaciables, siendo uno la Iglesia de Roma y el otro las rivales empresas comerciales extranjeras que han causado los trastornos políticos de México durante las 2 últimas décadas. 18 Todo esto, sin embargo, es para ellos una excrescencia de una relación cultural, política y económica, que debe ser abierta, generosa y fecunda para ambas Américas. Una de las secciones del informe de Panamá 19 reconoce que los ofensores han sido agentes comerciales agresivos, el tipo de concesionarios que van al pillaje, gerentes e industriales llenos de 20. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Arrogancia e insolencia, turistas fanfarrones, representantes diplomáticos y consulares malcriados, ocasionalmente, complacientes misioneros. Sin embargo, considera que la mayoría del pueblo norteamericano no es así. Y el informe, citando al escritor García Calderón, invita a mirar más bien el espectáculo de esa otra América, desdeñosa del materialismo violento y de la codicia inmoral de los hombres prácticos. 20 Por eso se insiste en la necesidad de una mayor frecuentación mutua, de una relación que destruya los prejuicios y avente los recelos de que la nueva doctrina panamericanista encierre el germen del predominio del águila del norte. 21 Sin embargo, no vacila en ver, en la apertura del Canal de Panamá o en el recién inaugurado ferrocarril panamericano, hechos auspiciosos que lucen como prenda de esa nueva relación y no parecen manchados por el materialismo violento o la codicia. Podrían multiplicarse casi ad infinitum las citas que demuestran que, a partir de esa ingenuidad, la labor del CCLA y de sus operadores en América Latina, personas como Guy Inman, Stanley Rickreft y otros, se coloca al servicio de una relación creciente entre los Estados Unidos y América Latina, a nivel misionero, educacional, social y económico. Precisamente, la unidad de interconexión de estos aspectos es lo que caracteriza la versión del panamericanismo que impulsan. Es evidente que las dimensiones religiosa, educacional y social, especialmente de asistencia, predominan sobre la económica, pero no se desprenden de ella. Solo intentan purificarla, denunciando sus corrupciones, que atribuyen a defectos morales de algunos de sus agentes y no a razones estructurales implícitas en el sistema o a la ideología que la impulsa. En el protestantismo norteamericano no todos comparten esta ingenuidad. En un artículo publicado en 1929, Charles P. Miller, a la sazón presidente de la Federación Mundial Cristiana de Estudiantes, habla de la invasión americana de Estados Unidos del mundo y la vincula a la nueva racionalidad económica que toma control de la totalidad de la vida de la nación norteamericana. Dos breves citas resumen su análisis y su preocupación.
Sea lo que fuere lo que el futuro nos depare, el hecho concreto es que la estructura fundamental, framework, nacional en este momento es 21. Rostros del protestantismo latinoamericano. La de la producción y el comercio. Es la máquina de la industria y el comercio americanos lo que nos da la cohesión nacional. El sistema y la técnica que esa máquina ha generado son las fuerzas más dinámicas de nuestra vida nacional. En una medida de la que aún no hemos tornado conciencia, estas fuerzas están cambiando nuestra mentalidad corno individuos y nuestras costumbres corno sociedad. Este es, en breve, el cuadro de los Estados Unidos que ven las naciones que sienten el pleno impacto de su invasión económica. 22. La influencia de estas ideas no se hará sentir en el protestantismo latinoamericano hasta 2 o 3 décadas más tarde, pero el impacto del evangelio social, unido a las preocupaciones antiimperialistas que introducen socialistas y anarquistas en la discusión política latinoamericana, despiertan en algunos líderes protestantes latinoamericanos ciertos cuestionamientos del énfasis panamericanista del CCLA. Volveremos sobre este punto en la sección 3. 3. Las incoherencias. En mi interpretación, las incoherencias que se advierten en Panamá y que se transformarán en más abiertas contradicciones en Montevideo 1925 y La Habana, 1929, provienen de dos fuentes. La primera es teológica y tiene que ver con una doble influencia en la formación académica y la orientación espiritual de las dirigencias. Es cierto, como lo dice Bastián, que muchos de los líderes misioneros hicieron sus estudios en las universidades liberales de la Nueva Inglaterra, Harvard, Yale, Columbia, y allí absorbieron elementos de las ideologías liberales progresistas, que en parte interpretaron teológicamente con el evangelio social que se insinuaba en sus iglesias desde principios de siglo. Pero, por otra parte, el movimiento misionero al que se suman está fuertemente marcado por el segundo despertar, con su soteriología individualista y subjetiva, la persona de John R. Matt, tal vez la figura simbólica más importante en todo este movimiento, es la ilustración más cabal de esa posición. Conservadoramente progresista. Si la visión liberal los lleva a diseñar un modelo misionero socialmente comprometido, la soteriología misionera los obliga a aplicar de inmediato la sordina. La discusión que se genera en Panamá en torno al informe de la Comisión de Mensaje y que lleva a corregir el tono teológico. 22. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Ligeramente liberal y progresista de la propuesta de la Comisión, ilustra esa tensión, a la que aludiremos también en el próximo capítulo. 23. La segunda razón de la incoherencia surge de la superposición de dos modelos democráticos que se debaten a la sazón entre los teóricos políticos norteamericanos. C. B. Macpherson los ha caracterizado muy bien al distinguir las dos visiones liberales, la democracia como protección y la democracia como desarrollo. La primera comienza cuando se acepta como supuesto una sociedad capitalista regida por el mercado y por consiguiente por un cierto concepto del ser humano y de la sociedad. El ser humano como maximizador de utilidades se define como el más racionalmente eficiente, es decir, el que obtiene la mayor ganancia con la mayor economía de esfuerzo. La sociedad no es sino una suma de individuos con intereses conflictivos, ya que cada uno persigue esa maximización, inevitablemente, en alguna medida, en perjuicio de los otros. La formulación filosófica de esa visión fue el utilitarismo, expresado por Bentham como el cálculo de felicidad, la mayor felicidad del mayor número. Sin embargo, ¿cómo medir la felicidad? Como es necesaria una medida cuantitativa, la que inmediatamente aparece es el dinero. El dinero es el instrumento con el que se mide la cantidad de dolor o de placer, Bentham. ¿Cuál podrá ser, pues, la función del Estado, las leyes y el gobierno sino la protección de la ecuanimidad, fairness, de ese proceso social? Para ello, debe asegurar el funcionamiento libre y sin trabas del mercado y éste garantizará, en la lucha de la competitividad, la subsistencia, la abundancia, la igualdad y la seguridad. El gobierno es el árbitro que impide los golpes bajos.
El voto, secreto, universal y frecuente es el instrumento suficiente que asegura que el Estado cumpla ese papel. En principio, tanto Jeremy Bentham como James Mill pensaban en un voto limitado o calificado, pero luego se convencieron de que los problemas que generaría hacían preferible un voto universal. Desde mediados del siglo XIX, sin embargo, y esto es importante para nuestro tema, aparece una nueva visión democrática. La clase obrera hace sentir su peso, tanto por el espectáculo de su miseria como por la fuerza de su protesta. John Stuart Mill plantea así su crítica. 23. Rostros del protestantismo latinoamericano. Confieso que no me regocija el ideal de vida que sostienen quienes creen que el estado normal de los seres humanos es el de la lucha para salir adelante, que los empujones, los codazos y los pisotones al prójimo son el destino más deseable para la humanidad o que no son sino meros síntomas desagradables de una de las fases del progreso industrial. 24. Por consiguiente, una nueva generación de intelectuales, John Stuart Mill y John Dewey M. Seiber, plantea una concepción diferente. El hombre es un ser que procura mejorarse como ser moral y que no quiere solamente acumular sino desarrollarse. La sociedad, a su vez, es un proceso en búsqueda de mayor libertad e igualdad. Por consiguiente, la meta es el avance de la comunidad en cuanto a intelecto, virtud, actividad práctica y eficacia. Stuart Mill. Desde esa posición, critica el modelo de su padre, James Mill, pero no rechaza el capitalismo. ¿Cómo avanzar, entonces, hacia una sociedad diferente? La pregunta se le hace difícil. Propone calificaciones del voto que aseguren una mejor distribución de los recursos, la creación de cooperativas, los partidos políticos representativos. John Dewey hace un aporte decisivo. El camino es la educación. El objetivo es desarrollar una generación mejor. Esta es la almea que predomina en Panamá en 1916. 4. El proyecto educacional misionero. No es necesaria una gran perspicacia para percibir que en la educación, mucho más que en el nivel político y social, encuentra el protestantismo misionero liberal una posibilidad de integración de sus diversos hilos. Responde a una tradición protestante que puede remontarse hasta la Reforma y que ha sido fundante en el protestantismo norteamericano. El énfasis en la educación y la creación de escuelas ofrece una mediación inobjetable hacia lo social sin obligar a pronunciarse sobre regímenes políticos o precisiones económicas, permite reconciliar el énfasis conversionista con la preocupación ética y la noción liberal de un desarrollo personal, una educación que forma carácter. Es una frase que recorre los programas educativos protestantes en todo el continente y ofrece un amplio campo de colaboración con las nuevas élites ilustradas de América Latina, obsesionadas por la redención del pueblo mediante la 24. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Educación. Las dos vertientes de aproximación al tema de la educación que se dibujan en el proyecto misionero están magníficamente ilustradas en las discusiones registradas en el volumen y del informe de Panamá. 25 de un lado, los que se aproximan a la misión educativa como un camino hacia la decisión religiosa. Del otro, quienes esperan la conversión como un desarrollo del crecimiento integral del alumno en contacto con la educación de una escuela evangélica. Pero unos y otros coinciden, al menos en esta etapa de la historia protestante en el continente, en que se cumplen aquí los diversos propósitos de la colaboración misionera, a la redención del pueblo y la construcción de un nuevo futuro para las naciones latinoamericanas. Dieter Gameljo Pereira ha resumido muy bien, refiriéndose a Brasil, la inspiración del proyecto educacional protestante en toda América Latina. La proposición central de este trabajo, su investigación, es demostrar que los principios y las características de la práctica educativa introducida en Brasil, al final del siglo pasado y en las primeras décadas del presente, por los colegios oriundos de las denominaciones históricas del protestantismo, provenientes de las misiones norteamericanas, solo pueden ser interpretados en la medida en que son referidos a la versión ideológica que los inspira más profundamente y les da sentido y a las condiciones estructurales de la nueva sociedad en la que va a actuar. 26. 3. Renunciar a la herencia liberal. 1. El fracaso del proyecto liberal, Rubén Alves lo ha llamado
el proyecto utópico del protestantismo en América Latina y ha descrito su naufragio en el protestantismo de la recta doctrina. 27. Utópico puede tener aquí el significado positivo de un principio protestante, liberador que, como ya lo había dicho Tillich, fue incapaz de abrirle un camino a la cultura occidental más allá de la crisis de la Gran Guerra. Y puede también leerse en el sentido negativo, una expectativa sin fundamento en la realidad, destinada a estrellarse contra esta. En el primer sentido, así lo leyeron los apologistas del protestantismo latinoamericano. Hemos sugerido que sus logros fueron históricamente muy poco significativos. 25. Rostros del protestantismo latinoamericano. Probablemente hay que concluir que, como proyecto histórico concreto para América Latina desde mediados del siglo XIX y por más de un siglo, el proyecto fracasó. Con una mirada retrospectiva, que siempre tiene la sabiduría de los hechos irreparables, es posible advertir que el fracaso era inevitable. En primer lugar, por la ambigüedad de una postura teológica que no le permitió a la conducción misionera, en su mayoría, integrar el proyecto en su autocomprensión teológica y por una insuficiencia analítica que no advirtió la incompatibilidad del proyecto de democracia del desarrollo humano y la razón económica y política que dictaba el funcionamiento del panamericanismo de Estados Unidos. En segundo lugar, porque no llegó a penetrar más que pequeños grupos de la membresía de sus propias iglesias y menos aún las iglesias de las corrientes de santidad y fundamentalistas que ingresaron en oleadas en América Latina ya desde fines de siglo impregnaron de alguna manera todo el protestantismo latinoamericano. Y en tercer lugar, y fundamentalmente, porque el proyecto mismo era inviable en América Latina. Las propias élites que lo auspiciaron tropezaban con imposibilidades debidas a la estructura social y a su propia ambivalencia y terminaron derrotadas o absorbidas en el modelo capitalista dependiente. Tal vez los primeros anuncios de la crisis se dejan sentir hacia 1930 y tienen importancia para nuestro tema. En efecto, la crisis del capitalismo mundial de 1929 tuvo consecuencias decisivas para la vida social, económica y política de América Latina. La recesión económica expulsó a millones de campesinos que buscaron un espacio en las ciudades o en los nuevos centros mineros e industriales. El desempleo, la anomia social y la pobreza de las masas despertó la protesta social y abrió las puertas a los movimientos socialistas. La respuesta política del sistema fue el populismo, el intento de generar un cambio social mediante una alianza de sectores populares y élites culturales y económicas latinoamericanas, dentro de las estructuras del sistema capitalista. La corriente protestante más tradicional, todavía bajo el impulso del movimiento misionero, trató de hallar su identidad y definir su misión en esta nueva situación, en términos de Bastián, como una vía humanizante que instauraba los valores fundadores en una sociedad distorsionada. 28. La independencia política, escribía. 26. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. En 1942 el destacado misionero presbiteriano W. Stanley Beecraft no trajo libertad al pueblo, en el verdadero sentido de la palabra. Esa libertad debe ser conquistada aún, y está íntimamente ligada a la difusión del cristianismo evangélico. 29. Esta visión optimista se repite en los escritos de algunos de los jóvenes líderes protestantes de América Latina, por ejemplo, los mexicanos Alberto Rembao y Gonzalo Báez Camargo, el brasileño Erasmo Braga, el argentino-estadounidense Jorge P. Howard y misioneros como Samuel Gay-Inman y Juan Ameca. Entre la brutalidad de un capitalismo desalmado y el materialismo de un comunismo que predica la lucha de clases, estos líderes vieron al protestantismo como la avanzada de esa democracia verdadera, socialmente progresista, modernizante y participativa de la que hablamos en la sección precedente. El énfasis del evangelio social sobre la redención social y el de los evangélicos en la transformación de la persona parecían así encontrar su unidad. En esa línea se crearon en las décadas de 1930 a 1950 consejos o federaciones de iglesias en la mayor parte de los países del continente.
Los propósitos declarados eran la cooperación en la publicación de literatura, la representación común ante las autoridades públicas, la defensa de la libertad religiosa y la cooperación en la evangelización y la educación cristiana. Más arriba indicamos la teología y la ideología dominante. Un vigoroso programa de publicaciones difundió traducciones de algunos de los clásicos antiguos y modernos de la teología protestante. Se fundaron seminarios interdenominacionales en Cuba, Argentina y Puerto Rico, y se renovaron los denominacionales de otros países, nutriendo una generación de liderazgo latinoamericano con mentalidad ecuménica y preocupación social que habría de emerger en las décadas de 1950 y 1960. La primera conferencia evangélica latinoamericana, UNOCELA, convocada y orientada desde el propio continente, se reúne en Buenos Aires en 1949. Entre los líderes de este protestantismo no faltan quienes avanzan un paso más con una decidida crítica al modelo burgués capitalista y una explícita simpatía por un socialismo democrático. El mismo Mecá critica un informe del Consejo Misionero Internacional, que reproduce los deseos e intereses de la sociedad burguesa occidental que ve al cristianismo como el alma de su 27. Rostros del protestantismo latinoamericano. Cultura, pero no como su juez. 30. Esta actitud crítica aparece en los movimientos ecuménicos juveniles que se nuclean como Unión de Ligas Juveniles Evangélicas, ULAGE, en 1941, cuyo primer congreso adopta como lema, con Cristo, un mundo nuevo, y llama a una lucha contra el presente sistema capitalista basado en la opresión y la desigualdad económica, y a favor de un sistema de cooperación. Opciones semejantes aparecen en los documentos de las décadas de 1930 y 1940 de las asambleas de la Iglesia Metodista en Chile, Uruguay y Argentina. En la década de 1940 aparecen los movimientos estudiantiles cristianos, inspirados por la Federación Mundial Cristiana de Estudiantes, orientada principalmente desde Francia en esta misma línea y que posteriormente, junto con la participación en el movimiento ecuménico de posguerra y desde una teología más europea, generaría el nuevo liderazgo de las décadas de 1950 y 1960. Mientras tanto, otra ala del protestantismo, nacida de los movimientos de santidad de fin del siglo XIX en los Estados Unidos, seguiría una dirección diferente. En el próximo capítulo trataremos de analizar este desarrollo y las tensiones que se originaron. Ahora, sin embargo, debemos dar un paso más en la configuración de la fisonomía del rostro liberal. Todo el mundo coincide en ubicar hacia 1960 un momento crítico al que Prien llama la crisis de los estados oligárquicos nacionales, Dassel, la crisis de los estados independientes, y la crisis de la liberación, y Bastián, la crisis del capitalismo dependiente, entre la resistencia y la sumisión. La promesa del proyecto desarrollista en el que el protestantismo, y buena parte del mundo ilustrado latinoamericano, había cifrado sus esperanzas, se desvanece en el fracaso de los planes de ayuda de la Alianza para el Progreso de Kennedy y los proyectos del Consejo Económico para América Latina, CEPAL. Se hace claro que el socialismo utópico, que campea en los documentos de ULAGE, ya en los movimientos universitarios vinculados con la reforma universitaria, requiere una política más radical y una fundamentación ideológica más sólida. El rostro hambriento de las grandes mayorías se muestra en los cinturones de miseria que comienzan a desarrollarse en torno a las grandes capitales. Se hace necesaria una nueva forma de analizar la dinámica de las sociedades periféricas. La teoría socioeconómica de la 28. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Dependencia, propone una versión propia del análisis marxista, cambios radicales de las estructuras de la relación mundo desarrollado / mundo dependiente y un proyecto socialista adecuado a las condiciones del tercer mundo. En el ambiente religioso, la conciencia de esa crisis repercute profundamente en América Latina. La renovación teológica y eclesial del Vaticano II es releída en clave de la transformación de la sociedad, en la Asamblea Episcopal de Medellín en 1968 y la preocupación del Consejo Mundial de Iglesias, CMI,
por los países en vía de desarrollo, se transforma en a transformación estructural, en la Conferencia de Ginebra de 1966, donde la delegación latinoamericana desempeñó un papel importante, y en América Latma en el movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL, de 1960. El nuevo liderazgo que surge asume esta perspectiva, apoyada en una visión teológica de inspiración bartiana, que busca combinar una teología bíblica de redención en clave histórica y un llamado a la militancia activa en los movimientos sociales y políticos de liberación. En el protestantismo, los nombres de Baldo Galen, Jorge César Mota, Richard Scholl, Emilio Castro, José Miguel Bonino y otros abren el camino que Rubén Alves, Julio de Santa Anna, Gonzalo Castillo, Pieter Ramelhoff, Raúl Massin y otros, de diversas maneras y con matices diferentes, intentarán desarrollar. Del conjunto de estas líneas y desarrollos análogos en el catolicismo, nace hacia fines de la década de 1960 la llamada Teología de la Liberación, 31. 2. ¿Qué hacer con ese fracaso? La generación de 1960 percibe claramente el fracaso del modelo desarrollista, ante el nudo gordiano que representa el entrelazamiento del ideal humanista y el capitalismo dependiente, acude a la técnica de Alejandro Magno, desenvaina la espada y corta el nudo. Libertad, democracia, desarrollo, vienen a ser términos peyorativos, una interpretación unilateral de la teología de la crisis y una aplicación igualmente parcial del análisis marxista alimentan lo que llamaré más modestamente, la estrategia de la ruptura. Sin duda, intervienen también factores psicológicos en la dureza con la cual la ruptura se manifiesta en algunos sectores del protestantismo y también del catolicismo la toma de conciencia de que la búsqueda de justicia. 29. Rostros del protestantismo latinoamericano. A la que la realidad humana del continente y la fe cristiana los había impulsado había sido ideológicamente manipulada en un sistema de opresión, produce una crisis personal, precisamente en las personas más lúcidas y comprometidas de esta generación. Pero el núcleo central de esa crisis está dado por los elementos objetivos que hemos señalado. Desechado el protestantismo liberal y vedado teológica e ideológicamente el protestantismo conservador, se produce en este protestantismo una crisis eclesial y teológica que aún no hemos superado. ¿Es esta la única respuesta posible al fracaso histórico del proyecto liberal? Desde sectores del posmodernismo, e irónicamente por razones opuestas a las de la generación de 1960, esta parece ser la única posibilidad. Se acabó la época de los grandes relatos, que señalaban el sendero de la historia e inspiraban la utopía del progreso. Han muerto las ideologías y hemos llegado al fin de la historia. Aquí también la estrategia de Alejandro es la única propuesta para resolver el problema de la crisis de la modernidad liberal. Tal vez sea aún más penoso el talante de cinismo desesperanzado que algunos revolucionarios de la década de 1960 parecen asumir ante el poder avasallador y aparentemente invencible del neoliberalismo y el nuevo orden económico internacional. Es necesario reconocer que la crisis del modelo desarrollista y la instalación del neoliberalismo plantean graves sospechas ante todo intento de recuperar la herencia humanista, que acompañó y frecuentemente legitimó los proyectos desarrollistas. Surgen preguntas tales como, ¿por qué el proyecto liberal se deja absorber tan fácilmente y se coloca al servicio de los intereses de unos pocos? Vale la pena hacer el esfuerzo de separar los aspectos humanistas del proyecto reformista y tratar de reintegrarlos en términos de una opción por los pobres. No hay una contradicción inherente a la totalidad ideológica que el liberalismo representa, que hace imposible esa recuperación. 32. Es que el liberalismo fue alguna vez democrático. Hay, sin embargo, también otras preguntas igualmente urgentes. En algún momento, Gustavo Gutiérrez caracterizó la teología de la liberación diciendo que la meta es la liberación es el camino. Si la libertad es siempre, históricamente, al menos 33-30. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano.
un blanco móvil, y la liberación, también históricamente, un camino sin fin. ¿Tenemos derecho a desvincular una de la otra? O más bien, ¿es posible desvincularla sin desvirtuar la liberación que buscamos? Como creyentes, la libertad que Jesucristo nos ofrece gratuitamente no es la raíz y el sentido de nuestra participación en la historia. 34. ¿Es posible renunciar a la utopía de la libertad sin destruir la esperanza y quitar a cualquier búsqueda de liberación su calidad humana? Personalmente, propongo la estrategia de la paciencia, el esfuerzo por desatar los nudos, tratar de desenredar las hebras y prepararnos para volver a tejer, en el telar de un momento histórico distinto, una comprensión social y teológica nueva. Para ello, creo que es indispensable recuperar algunas de las hebras del tejido de la modernidad. En otras palabras, creo que el llamado proyecto liberal representa el encuentro y la interacción de factores diferentes y parcialmente divergentes que generan una tensión no resuelta a lo largo de la historia moderna. En efecto, no es novedad para nadie que la modernidad hereda una compleja serie de tradiciones en las que se mezclan de diversas maneras los grandes relatos bíblicos y de las culturas mediterráneas, que a su vez en ocasiones asume y reinterpretan varios elementos. La variedad y multiplicidad de sentidos de esa herencia clásica se ilustra, por ejemplo, en la forma diversa en que la recuperan el Renacimiento italiano y el de Europa del Norte. Todo esto se procesa en el nuevo molde científico, tecnológico y económico que va fraguándose en Europa en los siglos XVI a XIX, hasta desembocar en el capitalismo industrial burgués. Las grandes palabras de su ideología cubren las ambigüedades de esa historia. Los grandes lemas de la modernidad, la razón, la libertad, el individuo, la democracia, son, de hecho, entendidos y vividos de manera diversa, más aún, ambigua, en este largo proceso histórico que se gesta desde fines de la Edad Media. Así, la razón es la capacidad humana de discernir y discernirse desde sí y sin someterse a autoridad externa, y es también la racionalidad técnica que va resolviendo los problemas, al servicio de la maximización, de la producción y la utilidad. La libertad es el derecho inalienable de cada ser humano a disponer de sí mismo, el resumen de los derechos que se definen secularmente en la Carta de la Revolución. 31. Rostros del protestantismo latinoamericano. Francesa y teístamente en la norteamericana, y es a la vez el derecho, sagrado, a la propiedad que solo se protege en el mercado libre de la competitividad. El individuo es la persona sujeto que asume su singularidad y responsabilidad sin perderse en la colectividad, y es también el individuo autosuficiente que defiende su privacidad como una fortaleza dentro de la cual se protege de todos los demás. La sociedad, por consiguiente, puede ser entendida como el pacto defensivo de los intereses contrapuestos de los individuos, como diría Hobbes, o como una estructura humana íncita que conduce a la búsqueda del bien común. La democracia es el gobierno representativo, que asume y reemplaza a la sociedad y es a la vez la organización participativa, en la que la comunidad organiza su convivencia. Los y, también, y, a la vez, del párrafo anterior podrían multiplicarse, pero ni constituyen visiones equilibradas ni elementos integrados en una síntesis. Son motivos en conflicto que se disputan el control de la superestructura ideológica de las sociedades e incluso conviven conflictivamente. En un autor o en autores muy cercanos, como bien puede percibirse en una comparación cuidadosa, por ejemplo, de la teoría de los sentimientos morales 1759 y la riqueza de las naciones 177. 6 de Adam Smith, o la ya mencionada divergencia en la concepción del liberalismo entre James Mill y su hijo John Stuart Mill. En la creciente marea del triunfo de la supuesta libertad económica, de la razón técnica, del individualismo competitivo, de la democracia puramente electoral, naufragaron las utopías humanistas desde Kant hasta los socialistas utópicos y podríamos decir hasta Marx. El protestantismo liberal quedó preso en América Latina de dos maneras en esa tragedia.
su discurso liberal fue empleado, en la escasa medida de su peso social, como legitimador del capitalismo interno y externo más salvaje y al mismo tiempo reinterpretado en sus propias filas como ideología del ascenso social o como teología de la prosperidad. Esto es lo que percibimos con razón en la década de 1960. ¿Significa eso que los protestantes de hoy debemos repudiar esa herencia? Mi respuesta es, no. No, porque es la herencia protestante de la libertad, de la identidad propia y la responsabilidad de la persona en la solidaridad de la comunidad, de la autonomía de la razón humana, de la razón de la vida y del amor. 32. El rostro liberal del protestantismo latinoamericano. Activo, en la construcción de la ciudad terrenal, de la racionalidad de la esperanza en una historia de la que Jesucristo es Señor. Lo que corresponde es la reinterpretación de esa historia como historia en búsqueda de un futuro, precisamente como respuesta a la negación de todo futuro, implícita y explícita en la ideología y la política del fin de la historia. Reclamamos la herencia del protestantismo utópico de la que habla Alves, pero la reclamamos, reinterpretada y revivida en nuestro tiempo, con los marginados de nuestras sociedades, y desde ellos, como protesta frente al supuesto fin de la historia, y como programa en la construcción de un nuevo proyecto histórico de nuestros pueblos.